Guardiola suspiraba por él e hizo todo lo posible para sacarle del Barcelona. Él aceptó el reto y se convirtió en el ojo derecho del entrenador catalán, pero finalmente terminó regresando a casa para cumplir su gran sueño. Sin embargo, esa decisión que parecía convertirse en la mejor de su vida terminó dejándole los momentos más amargos como profesional. Hoy, en Historias de Venom, Eric García. Si hay un futbolista en los últimos tiempos que ha generado polémicas por lo estrictamente deportivo, tanto en su equipo como en la selección, ese es Eric García. El debate y la crítica han acompañado a este joven central desde prácticamente el inicio de su carrera. Pero con Eric García existe un doble escenario que se da en muy pocos jugadores. Por un lado, hay aficionados que aseguran que es muy malo. Por otro, muchos defienden que algo bueno debe tener cuando entrenadores como Pep o Luis Enrique han confiado en él. No sé qué pensarás tú sobre Eric García, la verdad. No obstante, te pido que te guardes tu opinión hasta como mínimo ver el final del vídeo. A partir de ahí, si quieres debatimos en los comentarios. Ahora es el momento de desvelarte algunas cosas sobre Eric que puede que no conozcas. En primer lugar, voy a contarte el enorme peso que tenía este futbolista en la cantera del Barça, que junto a ciertas virtudes que iban más allá de su talento con el balón en los pies, enamoraron por completo a un Guardiola que fue con todo a por él en el año 2017. De hecho, el Manchester City pagó 2 millones de euros por un central que militaba en el Cadete A. Eric García era un niño y estaba jugando para el Barça, aquel equipo que le había hecho ilusionarse por el fútbol con 10 o 12 años e idolatrar a nombres como Puyol o Piqué. Él mismo lo confesaba en una entrevista a Goal después de ser incluido en la lista NXGN como uno de los mejores jugadores jóvenes del mundo. Los jugadores que más recuerdo haber visto cuando crecía son Puyol, Piqué y Mascherano, cuando Pepe era el entrenador. Estaba jugando para el Barça y cuando tenía solo 10 o 12 años, esos eran los tres defensores de los que más aprendí viendo. Precisamente, la gente que le rodeaba en la Masía veía a Eric García como el sustituto perfecto del propio Gerard Piqué. Cuentan que pese a su juventud tenía una gran capacidad de liderazgo y de compromiso. Puede que al inicio de ese mismo verano de 2017, al que llegaba como reciente campeón de Europa sub-17 con la selección española, Eric García no contemplaba la posibilidad de abandonar territorio azulgrana, pero el City le hizo una promesa que le llevó a dudar, y mucho. Al parecer, los ingleses llamaron a su puerta ofreciéndole una ficha en el equipo sub-18 más un plan específico para su futuro. Dentro de ese plan estaba entrenar muy pronto con el primer equipo, el cual estaba dirigido por Guardiola, el entrenador culpable del mejor Barça de la historia y con el que creció Eric García y muchos otros niños y niñas de su generación. La cosa era cuanto menos para pensársela. Y finalmente, pese a que en el Barça también le ofrecieron una ficha en el juvenil, Eric García optó por aceptar la propuesta Citizen y poner rumbo a Manchester para afrontar un reto que sin duda le cambiaría la vida. Vale, y ahora hacemos un alto en el camino. Ya sabes que Eric García no era ningún tuercebotas, por así decirlo. Poco a poco se estaba convirtiendo en una de las perlas más codiciadas de la cantera culé y en el City apostaron de lleno. Se gastaron 2 millones de euros, No estamos hablando de una cantidad menor para tratarse ya no solo de un chaval de 16 años, sino también de un defensa central. Ahora estaba la duda de ver si el club de Manchester había acertado o no con su apuesta. Pues bien, según Guardiola, sí, porque no veas los piropos que le lanzaba el día que se fue. Pero antes de llegar a ese tema, vamos por partes. He de decirte que Eric García ya confesó en una ocasión que flipó cuando llegó a la cantera del Manchester City. ¿El motivo? Te lo puedes imaginar. Aparte de talento, allí el físico también se trabajaba y mucho. Los jugadores de mi equipo, más allá de tener mucha calidad, tienen unas condiciones físicas con las que no me encontraba en el Barça. Aquí incluso el más pequeño del equipo juega con el cuerpo y tienes que ir con cuidado porque es potente. Estas fueron las palabras textuales de un Eric García en una entrevista al diario Sport que tuvo lugar poco tiempo después de aterrizar en Inglaterra, pero la adaptación de este joven nacido en Martorell fue realmente buena. Fíjate hasta qué punto fue así, que en pocos meses ya era titular indiscutible en el final del City y también era capitán. Ese brazalete no se lo ganó solamente por su talento, también lo hizo por su implicación. Y es que Eric trabajó mucho el aspecto físico para estar al mismo ritmo que sus compañeros. Además, siendo un adolescente, se preocupó de llegar a Inglaterra sabiendo un perfecto inglés. Aún no era nada en esto del fútbol, como aquel que dice, pero sí era todo un profesional. Es más, la obsesión y pasión de Eric por el fútbol era tal que empezó a sacarse incluso el curso de entrenador. Todas estas cosas le llevaron a ser el ojito derecho de Guardiola, quien le abrió las puertas de los entrenamientos del primer equipo, tal y como le prometieron el día que fueron a ficharle. Y con 17 años ya le hizo debutar en la élite. Fue en un partido de la Carabao Cup frente al Leicester. Por cierto, yo también quiero que cumplas esa promesa de que le vas a dar like al vídeo y te vas a suscribir al canal. Vale, lo de que me lo has prometido puede que me lo haya inventado un poco, pero no te cuesta nada hacerlo, es gratis y a mí me ayudas un montón. Y volviendo al tema que nos ocupa, Guardiola se había enamorado futbolísticamente de Eric García, tal y como lo oyes. El exentrenador culé no entendía cómo un chaval de 17 años comprendía también el juego y era capaz de anticiparse a lo que iba a ocurrir. Prueba de ello fue cuando adivinó la alineación que sacaría a Quique Sánchez Flores en un partido en el que el City se medía al Watford. Así lo contaba Guardiola en rueda de prensa. Hoy estaba en el calentamiento y teníamos dudas de la alineación de Quique. No sabíamos exactamente si saldría con 4 atrás o con 5 atrás. Y entonces vino Eric tras el calentamiento y me dijo: han hecho un movimiento en defensa,
pero con 4 atrás. Nadie me había dicho eso, él fue quien me lo dijo. Y viendo todo esto, no era de extrañar que Guardiola se mostrara de lo más triste cuando se enteró de que el regreso de Eric García al Barça era toda una realidad. De hecho, Pep llegó a afirmar en la sala de prensa que Eric era como un hijo y que significaba mucho para él. Además, no le tembló el pulso a la hora de decir que fue el mejor defensa central del City en la temporada de la pandemia. En fin, todos estos elogios de Guardiola se produjeron en marzo de 2021, meses antes de que se confirmara el fichaje de Eric por el Barça. El club culé llevaba tiempo detrás de Eric García, pero no quiso pagar dinero por su vuelta y ambas partes esperaron a que su contrato finalizase en junio del año 2021. El Barça le veía como una opción de presente y de futuro, y Eric García sentía que era el momento ideal de aterrizar de nuevo en un Barça en el que seguramente su juego luciría mucho más que en la Premier League, donde es cierto que hubo momentos en los que parecía no terminar de cogerle el punto al ritmo de esta liga, y su consolidación en el City, donde la competencia era altísima, no terminaba de producirse. Tras la firma en las oficinas del Camp Nou, todo eran risas y alegrías en el entorno del Barça y de un futbolista ajeno a que esa decisión efectivamente marcaría su carrera, pero no del modo esperado. El paso de Eric García por el Barça no fue fructífero. Gozó de oportunidades, sobre todo con Xavi en el banquillo, pero su rendimiento no era el deseado y las críticas empezaban a cebarse con él. Pero ya no solo por parte de la afición del Barça, sino también de la selección española, puesto que Luis Enrique seguía llevándole a las convocatorias. Es más, el 27 de octubre de 2022 hubo un medio, concretamente el Nacional de Cataluña, que publicaba una noticia cuyo titular era el siguiente: hay jugadores del Barça que creen que jugar con Eric García es como hacerlo con 10 jugadores. Uf, tremendo tener que escuchar, ver y leer cosas así sobre ti constantemente. Debe ser muy duro. Cada vez que saltaba a rueda de prensa o concedía una entrevista, Eric García siempre tenía que hacer frente a la pregunta de cómo afrontaba tantas críticas, y estas fueron algunas de sus respuestas. Las críticas siempre son buenas y son constructivas. Tengo 21 años y margen de mejora. Las que son sin respeto no me preocupan. Hay que saber también de dónde viene todo este hate conmigo y por qué viene. Algún día alguien lo contará. Hablo mucho con mi padre y tengo un psicólogo, pero la estrategia es no comentar mucho a propósito de las críticas y evadirme. Y a pesar de esto, finalmente ocurrió lo que todo el mundo preveía. Eric García dejó de contar para el Barça y para la selección, acabando cedido en el Girona. Su carrera parecía caer en picado. Ya no había rastro de ese central que, como te comentaba antes, enamoró a Guardiola y convenció al Barça de que era el sustituto de Piqué. Ahora tendría que reencontrarse en un club, a priori, con objetivos mucho menos ambiciosos. Sin embargo, Eric García atinó a llegar al Girona en el mejor momento. El cuadro girondí, de la mano de Michel, hizo la mejor temporada de su historia y fueron la gran revelación del curso 2023-2024, consiguiendo incluso una plaza para la Champions League. La verdad que Eric contribuyó con creces a que eso ocurriese, puesto que jugó una treintena de partidos y marcó varios goles. Su nivel en una liga potente volvía a ser óptimo y en el Girona meditaban seriamente firmar al futbolista en propiedad. Y por cierto, en ese Girona, Eric coincidió con otro jugador que, como él, sorprendió a todo el mundo. Hablo de Savinho, cuya historia también es bastante peculiar y todo un culebrón que deberías conocer. Por cierto, te cuento todo en el vídeo que te dejo en las tarjetas. Y ahora sí, me gustaría saber qué opinas sobre Eric García. ¿Crees que es un buen futbolista o no? ¿Crees que tiene nivel para jugar en un equipo como el Barça? Te leo en comentarios. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en Historias de Venom.